Hola a todas y a todos. Mi nombre es Julián y soy una especie de programador de closet. Hoy les voy a platicar un poco de cómo la teoría de gráficas nos puede ayudar a entender y analizar un tipo de algoritmos de ordenamiento e incluso cómo nos puede dar ideas para hacer nuevos algoritmos parecidos, pero posiblemente mejores. El nombre de esta charla es Acomoda esas fichas y es parte de un trabajo que estamos realizando algunos colegas y yo. Entonces les quiero comentar un poquito de la motivación de este trabajo. Entonces, este es un trabajo en conjunto con Pau del ITAM, con Lalo de la UAM Iztapalapa y con Juancho del IMATE de la UNAM. Entonces, imaginemos que tenemos una cierta misión, que es ordenar los elementos en una lista solo cambiando los elementos pegaditos. Entonces, bueno, lo primero que se nos ocurriría es, bueno, recurramos al famoso algoritmo de la burbuja. El algoritmo de la burbuja es un algoritmo de ordenamiento que es muy sencillo tanto de entender como de implementar y que nos ordena una lista. Entonces veamos cómo funciona este algoritmo. Tenemos una lista, entonces voy a graficar aquí los numeritos nada más para que se vea cómo va empezando el algoritmo. Y entonces tenemos una barrita morada que va a fijarse en la primer pareja de números. ¿Ok? Entonces aquí detecta que hay un error porque el 5 es mayor que 2. Y entonces lo que va a hacer este algoritmo es intercambiarlos y ver cómo está ahora la lista. Entonces ahí intercambia los elementos, aquí están de nuevo graficados y vamos a seguir con la siguiente pareja. De nuevo, ahora 5 es mayor que 4, hay un tremendo problema, entonces los intercambiamos y recalculamos de nuevo la lista y ahora nos vamos a fijar en la siguiente pareja. 5 es mayor que 3, tendríamos que intercambiarlos. Entonces, ya que están intercambiados, nos fijamos en la siguiente pareja. 5 es mayor que 1. De nuevo, tendríamos que intercambiarlos. Y como ya estábamos en la última pareja, entonces ya sabemos que el elemento más grande que en esta lista es el 5, ya va a estar en su lugar al final de la lista. ¿Ok? Al recorrer esta lista con las parejas, como lo hicimos con el cosito de este morado, entonces garantizamos que el elemento más grande va a estar hasta la derecha. Entonces, ese ya no lo vamos a pelar porque ya está en su lugar. Entonces, vamos a hacer lo mismo de nuevo, pero ahora sin considerar a ese elemento. Entonces, nos fijamos en la primera pareja, el 2 con el 4. El 2 es menor que 4, entonces no hay ningún problema. Vamos a seguir con la siguiente pareja, el 4 y el 3. ¿Sí? Pero aquí sí hay un problema porque el 4 es mayor que 3. Entonces tenemos que intercambiarlos y ver cómo queda la lista. Y avanzamos a la siguiente pareja. El 4 es mayor que 1. Entonces de nuevo hay un problema. Los tenemos que intercambiar y vemos cómo queda la lista. ¿Sí? Ahora el 1 es menor que 4 y además el 4 ya está en su lugar. ¿Sí? Ya es el segundo elemento o de la lista. Si quitáramos el 5, pues ya de lo que queda de lista, el elemento más grande ya está hasta la derecha. ¿Sí? Entonces ya podemos garantizar que está a la derecha y podemos continuar. Entonces ahora el 2 es menor que 3, eso no hay ningún problema. Pasamos a la siguiente pareja. Aquí de nuevo warning, el 3 es mayor que 1, entonces tenemos que intercambiarlos y ver cómo queda la lista. Ahora, como esa ya era la última pareja en esa sublista en la cual el 4 y el 5 ya los estamos ignorando, pues entonces ya tenemos garantizado que en esa pequeña lista de 3 elementos, el más grande ya está hasta la derecha. Por último, nos fijamos en esta lista de tamaño 2 que nos queda y la ordenamos. En este caso 2 es mayor que 1, entonces hay que intercambiarlos y tendríamos ya nuestra lista ordenada, ¿no? Y con eso habríamos cubierto esta misión,
¿sí? Como pueden ver, en las barritas de abajo los colores ya quedan acomodados, ¿no? De la misma manera que en los números. Entonces vamos a analizar este algoritmo con gráficas y fichas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a cambiar esta lista de números por una gráfica, ¿sí? Que en este caso va a ser una trayectoria, ¿sí? Una trayectoria es una gráfica como la que aparece moradita en la parte de abajo, ¿sí? Y a esa trayectoria le vamos a poner fichas. Esas fichas van a representar los elementos que vamos a acomodar. Entonces, en la parte de arriba teníamos como cajitas que podrían representar los espacios de un arreglo, ¿sí? O de la lista donde van los elementos en esa lista. Y en la parte de abajo, esas cajitas se vuelven vértices, ¿sí? Y vamos a poner una arista entre esos vértices si están pegaditas las cajitas, ¿ok? Y además, como esto era una lista y tenía números, entonces vamos a pensar que esos números ahora se convierten en fichas que le vamos a poner encima a nuestra gráfica. Entonces, el hecho de intercambiar elementos en nuestro arreglo, como aquí el 2 con el 4, esencialmente se convierte en intercambiar fichas en nuestra gráfica, en vértices adyacentes. Entonces, intercambiar elementos que están pegaditos en la lista equivale a intercambiar fichas en vértices que son adyacentes, que están unidos por una arista, ¿sí? Y entonces, el problema de acomodar una lista intercambiando elementos cercanos es equivalente a acomodar las fichas en una gráfica, en este caso en una trayectoria, intercambiando esas fichas en vértices adyacentes. Es el mismo problema, ¿no? Nada más es otra manera de verlo. Y bueno, si es el mismo problema y es otra manera de verlo, entonces ¿para qué lo hacemos? Esta idea nos permite usar herramientas de la teoría de gráficas para analizar este algoritmo. Por ejemplo, lo que vamos a construir es la no tan famosa gráfica de fichas, en este caso del algoritmo de la burbuja o la gráfica de la burbuja. Entonces, nosotros teníamos, vamos a considerarlo nada más para 3 elementos, entonces imagínense que tuviéramos una lista de 3 elementos, la gráfica asociada a esa lista pues sería esta trayectoria con 3 vértices, ¿no? Ahora, ¿cómo podrían aparecer los elementos dentro de la lista? Pues este sería el mejor caso en el cual la lista ya está ordenada, ¿sí? Que tendríamos el 1, 2, 3. Pero hay muchas otras maneras en las cuales pueden aparecer estos elementos. Podrían aparecer como 2, 1, 3, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 3, 1, 2. Sí, esas son todas las posibles maneras y hay tantas como maneras de acomodar las fichas en los vértices de la gráfica, ¿sí? Entonces, ya que tenemos todas las posibles listas que podríamos obtener, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una nueva gráfica con estas fichas. Fíjense, de la lista 3, 2, 1, que es la que está hasta abajo, si yo intercambiara dos fichas en vértices adyacentes, ¿sí? Yo podría intercambiar la roja con la amarilla o la amarilla con la azul. Si yo intercambiara la roja con la amarilla, me iría al 2, 3, 1, que es el que está en la parte inferior izquierda. Si yo intercambiara la amarilla con la azul, me iría al 3, 1, 2, que es la que está en la parte inferior derecha, ¿sí? De la misma manera, si yo intercambiara en ese 3, 1, 2 la roja con la amarilla, me iría al 1, 3, 2, que está enseguida arriba de esa lista. Y de nuevo podría cambiar ahora el azul con el amarillo y llegar a la lista ordenada, ¿sí? Entonces, esta nueva gráfica
nos dice todos los caminos que podría tener una lista dada. Imagínense que ustedes les dan el 2 3 1. Bueno, ustedes pueden seguir un caminito en esta nueva gráfica, ¿sí? Donde los vértices son todas las posibles ordenaciones de la lista, hasta llegar a la lista ordenada o a cualquier otra, ¿no? No necesariamente a la ordenada, pero sigamos pensando en que siempre es la ordenada. Y de hecho, esta gráfica nos permite olvidarnos un poquito de esa trayectoria que hay ahí subyacente y nos permite hacer todavía más análisis. Por ejemplo, consideremos las distancias que hay a la lista ordenada. Claramente la distancia de la lista ordenada a sí misma pues es 0, pero a las que están abajito de ella pues es 1, ¿no? A la 2 1 3 y a la 1 3 2. Es 2 a la 2 3 1 y a la 3 1 2 y 3 a la 3 2 1. Entonces, nada más solo con considerar este pequeño estudio, el peor caso es el 3, ¿sí? Porque es la lista que está más lejos, ¿ok? Entonces eso quiere decir que en el peor caso para esta lista de 3 elementos voy a tener que hacer 3 intercambios para llegar a la lista ordenada. Pero además podríamos calcular cuál es el promedio de pasos que voy a hacer y es 1.5, ¿sí? Si yo sumo todos y divido entre las 6 posibles listas, entonces obtendríamos que el promedio de pasos de intercambios que va a ejecutar este algoritmo es de 1.5. Entonces no solamente nos permite visualizar todas las posibles ordenaciones, cómo llegar a la lista ordenada, sino también nos permite calcular en cuál va a ser el comportamiento promedio de este algoritmo y el comportamiento en el peor caso y en el mejor caso. También nos podríamos interesar en recorrer todas y ese es un problema bastante interesante. Si aquí, en este caso es un ciclo, ¿no? Entonces podríamos ir el 1, 2, 3, 1, 3, 2 hacia la derecha, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3. Entonces de cierta manera nos da un orden en el cual podríamos recorrer todas las posibles listas, ¿sí? Y esto tiene como mucho sentido cuando hablamos de algunas técnicas heurísticas en las cuales sería conveniente, o de algunos algoritmos en los cuales nos sería conveniente como tener una noción de cercanía entre elementos. Esta gráfica, la trayectoria que hay subyacente, nos da una noción de cercanía entre todos estos elementos y nos genera esencialmente una especie de espacio métrico hacia el cual podemos definir cosas cercanas, cosas lejanas y movernos como muy localmente. El problema de este tipo de análisis es que se va haciendo súper complicado. En este caso teníamos solamente tres elementos, una lista de 3 elementos, pero esta de acá sería nuestra lista con 4 elementos, ¿sí? Ahí el puntito rojo que está ahí en medio es justamente la lista ordenada. Entonces se empieza a ser un poco complicado analizar esta gráfica de listas, por así decirlo, con este movimiento, pero también es una gráfica que es muy interesante en sí, porque los vértices son ahora todas las posibles acomodos de una lista, es decir, todas las permutaciones de 4 elementos, ¿sí? Y hay una arista entre dos vértices y voy de uno a otro intercambiando 2 elementos que están cerquita. ¿Ok? Entonces, aun cuando puede ser algo complicado pensar o se ve ya como muy rebuscada esta gráfica, realmente también tiene una estructura muy padre que nos deja trabajar muy bien con ella y siempre podemos regresar como a las fichas. Y hay veces que al estudiar esta gráfica nos conviene más pensar en la trayectoria con las fichas y hay veces que no, que conviene más pensar en esta, pero justamente lo padre es que tenemos 2 modelos que son análogos para estudiar lo mismo y algunas demostraciones se comportan mucho más fácil en las fichas, algunas más en esta, etcétera. Entonces tiene una estructura muy rica y muy bonita para estudiar. Ahora,
¿Qué pasaría si no fuera una trayectoria, ¿no? Nosotros habíamos hecho la analogía de esa lista con una trayectoria, ¿no? Convertíamos las cajitas en vértices y poníamos unos y dos eran adyacentes. Pero, por ejemplo, hay algunas otras estructuras de datos, por ejemplo, una lista ligada, justamente circular, una lista circular, ¿sí? Que podría ser representada con un ciclo, ¿sí? Aquí en la lista original tenemos un primer elemento y acá un último, pero acá hagan de cuenta que es como si fuera módulo, ¿no? Entonces del último regreso al primero, ¿sí? Y entonces podríamos construir un algoritmo muy similar al algoritmo de la burbuja, pero para este tipo de estructura de datos, sí que es una lista circular. Y veamos qué sucede. Hagamos un poquito un análisis más o menos parecido al que hicimos al de la trayectoria, pero aún en un ciclo. Es decir, partimos de una lista normal a una lista circular. Entonces nos olvidamos del ciclito, aunque queda ahí subyacente, y vamos a tener las mismas aristas que teníamos en la trayectoria, pero van a surgir otras, ¿sí? Surgen todas estas que son como antipodales. Fíjense, del 1, 2, 3, yo puedo ir al de hasta abajo al 3, 2, 1, solamente cambiando el rojo y el azul. Ahora sí permitimos ese cambio, ¿sí? Lo mismo sucede con el 2, 1, 3 y el 3, 1, 2, que yo puedo ir de uno al otro intercambiando el rojo y el azul. Las aristas que están como en el centro son justamente las que corresponden a la nueva arista que agregamos en esta estructura como circular, ¿sí? En un ciclo, en la gráfica que vendría siendo un ciclo. Entonces, fíjense, con un cambio tan pequeñito, logramos mejorar bastante, aún en este caso súper pequeñito, que es de una lista de 3 elementos, mientras que el número de intercambios máximo necesario era 3 para llegar a la lista ordenada. Ahora solamente se necesitan 2, ¿sí? Y el conjunto de listas que está muy lejos de la lista ordenada cambia, ¿no? Antes era el 3, 2, 1 era lo más lejos que podíamos llegar y ahora son los vértices 2, 3, 1 y el 3, 1, 2. Entonces ahora hay más casos en los cuales están a distancia máxima de la lista ordenada, pero el máximo del número de pasos es menor. Y el promedio también cambia. Ahora la distancia promedio a la lista ordenada es de 1.16, de 6 séptimos, ¿no? Entonces, realmente un pequeño cambiecito en la manera de pensar este algoritmo que esencialmente representaría una versión ligeramente modificada del algoritmo de la burbuja, nos estaría dando una mejora sustancial para este problema. Además, si supiéramos un poquito más, porque los algoritmos de ordenamiento usualmente están pensados como para ordenar cualquier tipo de listas, pero si tuviéramos más estructuras, si supiéramos si las listas pues vienen un poquito ordenadas o vienen completamente desordenadas, entonces, o sea, completamente desordenadas en el sentido de que ningún elemento está donde debería de estar, ¿no? O sabemos que traen muchos cambios pequeñitos o pocos cambios pequeñitos y algunos grandes o muchos de todos con todos. Entonces, si tenemos información a priori de cómo van a ser las listas que van a caer en nuestras manos y que queremos ordenar, podríamos modificar este tipo de algoritmos con otras estructuras. En vez de pensar en una trayectoria, podríamos pensar en una gráfica completa, ¿no? Y en una gráfica completa, pues los movimientos son distintos y entonces el máximo o las listas que están a distancia máxima serían distintas, igual que en un ciclo, en estrellas, por ejemplo, en vez de en trayectorias, podríamos pensar en una estrella y ver cómo cambia o cómo mejora en árboles en general y en prácticamente cualquier gráfica que se les ocurra,
podríamos modificar este algoritmo, que sería como un algoritmo de la burbuja modificado a una completa, un ciclo, a una estrella, un árbol, etcétera, ¿sí? Y mejorarlo para el tipo particular de, de listas con las cuales es más probable que trabajemos. Entonces, esto nos da una ventaja sustancial en el sentido de que si tenemos información a priori de qué tipo de listas nos van a caer, entonces podemos construir un algoritmo que sea bastante rápido para tratar ese tipo de listas, ¿sí? Aun cuando no sería tal vez el mejor algoritmo para todas las listas en general, sí para las que nos competen, ¿no? Para las que van a caer en nuestro problema particular. Además, este tema nos lleva a problemas en otras áreas, ¿sí? Por ejemplo, estamos hablando de estos intercambios corresponden en un lenguaje de teoría de grupos a transposiciones, ¿sí? Entonces, estaríamos hablando de los generadores de un grupo cuando un cierto conjunto de transposiciones genera completamente un grupo. eh, Digo, es un resultado más o menos conocido que el conjunto de todas las transposiciones genera, ¿no? Pero resulta que pensándolo de esta manera con gráficas, se puede encontrar conjuntos bastante bonitos o interesantes que generan a un grupo, ¿no? Y además podríamos como pensar cuál es esencialmente en términos de los generadores de un grupo, llevar una lista a la lista ordenada es encontrar la inversa, ¿no? Entonces, realmente es una manera también de ver los grupos de permutaciones, pero con movimientos de transposiciones que está bastante padre. Y también nos lleva a la optimización, como lo mencionaba, de los algoritmos. Entonces, bueno, esto es todo lo que les quería contar. Eh, Estamos todavía trabajando en el análisis de estos casos, en particular en casos coloreados y en otras variedades. Espero que les haya gustado y bueno, si tienen alguna duda o comentario pueden escribirme y síganme en mi canal de YouTube.